Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más con vosotros para hablar de temas de actualidad y temas que son importantes desde el aspecto económico en nuestro país. En este caso, os acordaréis que la semana pasada se produjo una reunión importante entre las comunidades autónomas y la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno hablando de la política fiscal y de la financiación autonómica, en la que el gobierno, a modo de trampa, pues ofrecía la quita de deuda a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas dijeron que no mayoritariamente, incluso se marcharon de la mesa, pero María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, firmó un acuerdo con aquellas comunidades autónomas que no pertenecían al PP, es decir, de 17 apenas 3 o 4, y ahora veremos a ver en qué queda toda la cosa. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de algo que puede ser importante en un país en el que no tenemos aprobado el techo de gasto, no tenemos aprobados los presupuestos y ahora, pues por acontecimientos internacionales, nos viene algo tan importante, algo tan decisivo para el futuro de la representación de nuestro país, como es el aumento de los gastos en materia de defensa, que habrá que completar hasta el 2% de aquí a mediados de año y incluso incrementar esa cifra de aquí al año 2029, con lo cual la situación económica de España desde el punto de vista de la administración pública y del gobierno es absolutamente desastrosa. Vamos a hablar de todo ello pues con los habituales, con Miguel Ángel Paniagua, con Pedro Muñoz Abrines, que todos lo conocéis y además es muy interesante que esté hoy aquí en nuestro programa para hablar de este tema, porque él es diputado de una de las regiones españolas más afectadas por la pretensión del gobierno de esa quita de deuda y la financiación singular de Cataluña, porque Pedro pertenece a la Comunidad de Madrid, que toda su culpa es haber cumplido todos los requisitos y haber sido, entre comillas, una comunidad que se ha portado bien, haciendo lo que se tiene que hacer en estos casos y gestionando bien las cosas. Y luego también tenemos a Miguel Cornejo, que es consultor, y también tenemos a Santiago Sánchez, que es economista, que ahí donde lo veis tiene una cara de cansancio terrible, porque el bebé que tiene por casa le da un poco la lata y está preparando biberones a todo correr. Buenos días a todos. Por empezar con el tema, ir directos al grano. La semana pasada, el día 26, se produjo esa reunión con la ministra de Hacienda y mayoritariamente las comunidades autónomas dijeron que no estaban de acuerdo con las pretensiones del gobierno ni desde el punto de vista de financiación ni desde el punto de vista de quita de deuda. Miguel Ángel, a partir de ahí, y dado que luego la ministra de Hacienda firmó un acuerdo con las comunidades restantes, que apenas son tres y todas de corte socialista, ¿cómo va a quedar la cosa y qué podemos decir un poco de lo que se nos presenta ante la postura del gobierno? Bueno, tendrán que traer la medida al Congreso y tendrá que ser aprobada y ya veremos si se consigue aprobar porque parte de los socios del gobierno no están muy por la labor. Algunos ya lo han dicho expresamente, como Compromís, creo, y alguna más, que no están muy de acuerdo. No sabemos todavía lo que van a hacer los partidos vascos y está en el aire. O sea que ya veremos a ver en qué se materializa. En el caso de los consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular, pues a mí me parece lógico que salieran porque habrán decidido no participar en un circo como ese. Por lo que yo sé, los consejos son todos una pura manipulación y simplemente una imagen del gobierno de que se junta con todos. Después en muchos casos no hay casi contenido. En otros casos no se debaten las cosas. En otros casos, pues como vimos el otro día, ni siquiera las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas no participaron en la votación.
O sea que, pues lo que es este gobierno siempre, que es todo manipulación, todo noticias fake, todo mentiras y todo lavados de cara. Cada semana tienen un problema gordo y cada semana se inventan una historia que tapar a la anterior. Veremos a ver, porque ya os digo que tiene que venir al Congreso y veremos a ver si tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante. Con eso que dices es probable que quizás se apruebe porque esos 7 votos que condicionan no solamente la legislatura, sino la presencia del gobierno por el hecho de estar aprobando o haber llegado a un acuerdo con la ley de migración y la cesión de competencias a Cataluña, pues puede dar lugar a que Puigdemont suavice su postura con respecto al cabreo que tenía con el gobierno. Pedro, el ser de una comunidad que ha cumplido con todos los requisitos necesarios, que ha gestionado bien y que apenas tiene deuda y que se ve perjudicada notablemente por el hecho de la propuesta que hace el gobierno, ¿qué supone? Y por otro lado, ¿de qué manera se le puede compensar en la pretensión que tiene el gobierno de Madrid por haber cumplido los requisitos que se deben de cumplir de buena gestión? Mira, en primer lugar, lo que hay que decir sobre esta propuesta que ha puesto encima de la mesa el gobierno de Sánchez es que no se puede aceptar desde el punto de vista moral. Esta es una transacción igualmente corrupta que fue la amnistía. Esto se hace simplemente para conseguir los 7 votos de Junts y seguir en la Moncloa unos días más. Claro, como consecuencia de eso, este no es un acuerdo para las comunidades autónomas adoptado entre comunidades autónomas de manera multilateral y negociado entre todas con un criterio razonable, sino que simplemente es un trágala que, para contentar a Esquerra Republicana, después se ha hecho un teatrillo para disfrazarlo y pretender hacer ver a la gente que beneficiaba a todas las comunidades autónomas. Pero no es verdad. Y además han hecho muchas trampas para beneficiar fundamentalmente a Cataluña. En primer lugar, tenemos que decir que, desde luego, en Madrid también tenemos muy claro que da igual la fórmula. Es decir, nosotros no queremos una quita de deuda, porque la quita de deuda es una gran irresponsabilidad desde el punto de vista de gestión financiera. Estás mandando un mensaje de que gestionar bien no tiene premio y que gestionar mal no tiene consecuencias, porque después te van a premiar con la condonación de parte de tu deuda. Y una parte fundamental de un sistema autonómico o de régimen fiscal, digamos, federal, es que cada nivel de gobierno asuma sus responsabilidades financieras, de acuerdo a la gestión que ha hecho frente a sus ciudadanos y a sus votantes. Y eso es lo que tiene que responder en primer lugar. Después, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es que han hecho una trampa estadística, de manera que ponen una parte de la deuda en la que se supone que quitan la misma cantidad a todo el mundo en términos habitante ajustado, pero después establecen una serie de criterios que son muy burdos, ¿no? Porque dicen, bueno, aquellos, como la quita media que pretenden conjunta todas las comunidades autónomas es del 19% de la deuda que tienen las comunidades autónomas, dice, bueno, aquellos que tengan una deuda, una quita de deuda, una condonación que esté por debajo del 19%, se les subirá más deuda para quitar hasta que lleguen a la media. ¿Qué ocurre? Que, claro, ¿qué significa eso? Que las comunidades autónomas que tienen mucha más deuda, como Cataluña, claro, el porcentaje de quita en proporción a su volumen global es más pequeño, con lo cual, para llegar a la media, le meten 7 puntos más de quita. Más después se inventan otros 2 criterios que son absolutamente sectarios y además irresponsables. Y es, uno, el de menor financiación, lo cual está calculado, no sabemos cómo, porque tiene menos incidencia, y después el haber subido el IRPF. Consecuencia de todo esto, que mientras que si esto se hubiese hecho de una manera equitativa, aun estando en contra de la idea, todas las comunidades autónomas deberían haber tenido una quita que hubiese supuesto, en términos de habitantes, 1.890 euros menos de deuda por habitante. Resulta que Cataluña, por ejemplo, tendrá una reducción, cada ciudadano de Cataluña, una reducción de 1.285 euros menos de deuda, y sin embargo un ciudadano de Madrid 1.369. ¿Eso qué significa? Pues que un ciudadano de Cataluña le van a quitar 940 euros menos
de deuda que a un ciudadano de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque esto es un montaje simplemente hecho para castigar a quienes han gestionado bien y para simplemente beneficiar a Esquerra Republicana e intentar convencer a Junts. Porque no olvidemos una cuestión, y con esto acabo y doy paso a los demás que estoy monopolizando. Es decir, el gran problema de los debates con los independentistas es que no es que quieran conseguir unas determinadas cosas, es que ellos quieren tener diferencia. Entonces, ellos tampoco pueden consentir que en el supuesto de que haya una quita de deuda, la quita sea la misma para todos los demás. Y como ellos tienen que ser especiales y tienen que estar por encima de los demás, para poder aceptarlo, entonces inventan este criterio que es una enorme trampa. Miguel, por seguir un poco lo que está diciendo Pedro, ahora resulta que las comunidades especiales, entre comillas, que son Navarra y País Vasco, pues se quejan de que ellos no, de que con ellos no se cuenta de cara a la quita de deuda. Y en este caso, por ejemplo, a miembros del gobierno vasco y del Partido Nacionalista Vasco, que está en época de mudanza, no se le ocurre otra cosa que decir que por qué no se han incluido a las diputaciones y por qué no se hace la quita de deuda a las diputaciones. Tú que eres de aquellos lares, ¿qué opinas de eso? Hay un montón de cachondeo en esas reclamaciones. Lo que sí que es cierto y tiene narices es que los regímenes forales salen perdiendo con esto y demás bastante. El vasco es, como fijan la cuota, digamos, por negociación, el cupo, vamos, por negociación, da un poco igual lo que den las cuentas, pues va aparte. Pero en Navarra en concreto, que se supone que lo que hacemos es recaudar una cantidad, luego lo que ha gastado el Estado en la comunidad, incluyendo la parte que nos toque de los intereses de la deuda, se paga al Estado y con el resto se maneja. Entonces, claro, si suben los intereses de la deuda a cargo del Estado, Navarra paga. Navarra lo que no paga es el interés, digo el interés el principal, pero los intereses sí que los paga, como todos los demás. Entonces, hay un pequeño problema. Cuando la deuda se está renovando perpetuamente, no se paga el principal. Todo lo que se está pagando son intereses. Significa que a Navarra la han metido en el saco de pagano cuando Navarra no tiene ningún tipo de deuda de ese sistema. No le quitan, porque vamos por libre, igual que la Hacienda Vasca en ese sentido. Entonces, no te quitan deuda, pero te cargan mucho más, creo que eran, no sé si 44 euros año más por habitante. Por habitante. Mujer, niño, bebé o jubilado. ¿Vale? Quiere decir, a Navarra le hacen un pequeño 7, porque sacando cuál es el efecto neto sobre lo que tiene que pagar, es la que peor sale de todo el panorama. ¿Por qué? Porque País Vasco lo negocia. Nosotros, en principio, vamos a fórmula. Entonces, en ese sentido, y como es lógico, cuando se han dado cuenta los vascos de que le estaban metiendo por detrás una subida de lo que sobre el papel deberían pagar al Estado, porque luego, repito, lo negocian y no lo pagan, pues ahora están aprovechando para decir, pues ahora ya, dame también. Y como el gobierno está pillado por donde está pillado, pues acabará cediendo todo lo que tenga que ceder. Santiago, vamos a ver, el gobierno pretende hacer una quita de deuda por valor de 83.000 millones de euros. Pero la trampa está en lo siguiente: el gobierno hace la quita de deuda a las comunidades autónomas, pero con cargo al Estado, con lo cual aumenta la deuda del Estado, con lo cual, si quitan a Cataluña, quitan al País Vasco, quitan a Castilla-La Mancha o quitan a Andalucía, resulta que al fin y a la postre eso lo vamos a pagar todos los españoles. Desde esa perspectiva, esto para una nueva financiación autonómica, ¿cómo puede suponer? Porque hay una cosa clara: España, tal y como está, la financiación autonómica que tiene es, por un lado, ya obsoleta y por otro lado, infrafinanciera desde el punto de vista de las necesidades de las comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta está muy bien planteada. Es decir, vamos, porque al final tocas la raíz del problema. Como muy bien decía Pedro, que lo explica además perfectamente, cómo se nota dónde está el talento. eh, la raíz de todo es el sistema de financiación, que ya partimos de un sistema de financiación que ya venía impuesto unilateralmente por Esquerra Republicana en el año 2009. Es un sistema caduco, es un sistema que el gobierno no ha querido en ningún momento abrir ese melón, a pesar de tener recaudación récord
en mi opinión, como un factor coyuntural muy importante que distorsiona los cálculos a efectos de plantear un modelo, si se quiere hacer seriamente, que de verdad pueda perdurar para los próximos años. Pero bueno, partimos de un modelo que está caducado y obsoleto completamente, y es el melón que de verdad habría que abrir y que plantear si de verdad se pretende dar una solución a las comunidades autónomas. Esto al final es un cambio de cromos, trasladamos deuda autonómica al Estado, que tendrá que pagarse con nuevas emisiones adicionales de deuda, AIREF calcula que unos 15.000 millones adicionales, y evidentemente habrá que pagar con nuevas subidas de impuestos que se unirán a las 97 que ya llevamos y que nos harán ver y celebrar, permítaseme la ironía, un centenario de subidas de impuestos por parte de este gobierno. ¿Qué va a suponer de ahorro para las comunidades autónomas? Intereses. ¿Les va a servir para incrementar el gasto en educación, sanidad, bienestar social? No, porque tendrá que cumplir la regla de gasto, lo ha informado los propios técnicos de Hacienda, lo ha explicado muy bien AIREF, con lo cual tampoco les va a servir. Es decir, que el discurso demagógico que están utilizando pues, los varones socialistas que se han quedado un poco ahí fuera de juego, ¿no? Como en Asturias o en Castilla-La Mancha, pues evidentemente es que tampoco. Con lo cual, pues nos quedamos a medias, nos quedamos a medias, no, nos quedamos peor, permítaseme la opinión, por lo que ha introducido muy bien Pedro decía antes, el riesgo moral de recompensar a quien gestiona mal, a quien sube los impuestos a sus ciudadanos, encima se les premia. O sea, ¿qué incentivos van a tener estas comunidades para no volver a endeudarse? Ninguno. Si va a venir Papá Estado y Sánchez a rescatarnos, mensaje que enviamos a los mercados en un contexto especialmente complicado, y estamos viendo lo que está pasando con los bonos a nivel europeo, pues, pues muy malo. Con lo cual, yo creo que es un error absolutamente. La credibilidad país queda muy deteriorada, y yo creo que además es tremendamente injusto con algunas comunidades que yo creo que quedan, no es que se beneficien, es que quedan penalizadas, como la Comunidad Valenciana o como Murcia, que sabemos todos que están claramente infrafinanciadas. Así que, sinceramente, si esto hubiera sido tan bueno, lo hubieran hecho hace muchos años. Con lo cual, yo, vamos, soy radicalmente opositor a este enjuague que se está haciendo para contentar a Junts. Y lo lamentable es que la debilidad de Sánchez, pues terminemos pagándola entre todos, que lo vamos a pagar vía más impuestos. Punto. Miguel Ángel, de alguna manera, organismos como la IREF y otros han dicho pues que, por un lado, esta quita de deuda e incluso los planteamientos de la financiación singular de Cataluña pueden ser unos planteamientos que vayan contra lo establecido en la Constitución, pero ¿cómo podríamos plantear una financiación autonómica de futuro teniendo en cuenta, por ejemplo, de que Andalucía lleva reclamando desde el año 2017 un aumento de 4.000 millones, poniendo la excusa de que no tiene censos 1 millón de habitantes? Y otras comunidades autónomas se encuentran con ese problema. Y tenemos un problema muy grave en una comunidad autónoma que además es la tercera perdón, la segunda en número o sea, en cuanto a la cuantía de su deuda, concretamente la Comunidad Valenciana, que son 46.000 millones de euros de deuda, pero que al sufrir la tragedia de la Dana, pues va a necesitar toda la ayuda y toda la financiación posible, simplemente para llegar a la normalidad previa a ese acontecimiento meteorológico, ¿no? Bueno, tampoco vamos a engañarnos, ¿eh? Conseguir un acuerdo de financiación autonómica en cualquier situación es muy, muy complicado, porque hay muchos intereses y en algunos casos contrapuestos. Unas comunidades prefieren la valoración por población, otros por territorio. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta y ya te digo que cada comunidad tiene sus propios intereses. Pero lo que no se puede es llegar a un acuerdo con un grupo político que afecta a la financiación o al reparto entre las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo de financiación. Es que es justo lo contrario. Si tienes que llegar a un acuerdo de financiación en algo tan delicado como esto y que es tan complicado como os estoy diciendo, lo que tienes que hacer es ponerte en manos de las comunidades, negociar con ellos, hablar con ellos, trabajar con ellos, definir unos principios y sobre esos empezar a trabajar hasta que se llegue. Y lealtad institucional.
Y lo que tiene este gobierno no es lealtad institucional. Este gobierno va virando en función de sus intereses, de las exigencias de algunos de sus socios, y eso es lo que hace. Y si tiene que hacer una cosa que vaya contra un clima adecuado para poder llegar a un acuerdo de financiación, pues lo hace, porque a él no le importa llegar a un acuerdo de financiación. Lo que le importa es seguir, mantenerse en el gobierno. Es que ni siquiera o sea, no haría ninguna ley, ya lo dijo Sánchez. Dice, pues si hay que gobernar sin el Congreso, sin las Cortes Generales, pues gobernamos. Es decir, no quiere hacer nada, no quiere solucionar los problemas del país. Lo único que quiere es seguir y seguir y seguir. Y mientras hace eso, pues está perjudicando pues todos los acuerdos posibles, y en este caso no solo posibles, sino necesarios. Es que el acuerdo de financiación es absolutamente necesario porque, como bien comentabas, hay algunas comunidades autónomas que están realmente infrafinanciadas, muy infrafinanciadas, y necesitan que esto se ajuste porque están padeciendo y sufriendo sus servicios públicos, claro. O sea, Pedro, concretamente, si hay una comunidad autónoma que le da igual un poco el tema de la financiación autonómica desde muchos aspectos, es la Comunidad de Madrid, porque su gestión es muy positiva. Es la única comunidad que está bajando impuestos y que además está generando que otras comunidades autónomas españolas, concretamente la catalana, a través de su presidente Salvador Illa, se atrevan a meterse en la gestión de la propia Comunidad de Madrid diciendo que hay que poner freno a la bajada de impuestos de Madrid. No es Madrid el faro económico de España, pero también la envidia de las otras comunidades, en este caso socialistas, por incapacidad o inacción desde el punto de vista de deuda y financiación autonómica. Mira, yo creo que lo que hay detrás en realidad no es una cuestión de envidia, no es una cuestión tampoco de incapacidad de gestión, es una cuestión de totalitarismo y de autoritarismo. Es decir, en España tenemos un gobierno y un partido socialista y una izquierda en general que no entiende lo que significa la pluralidad y la alternancia. Y la Comunidad de Madrid representa un modelo diferente de hacer política. Y por tanto, escenifica la política que el Partido Popular puede hacer en España. ¿Qué ocurre? Si desde el Gobierno de España se empiezan a adoptar medidas progresivamente para eliminar la capacidad normativa de las comunidades autónomas, como han hecho, por ejemplo, con el impuesto de patrimonio, que no nos dejan ya tener nuestra propia capacidad, como pretenden hacer ahora con el impuesto de sucesiones y donaciones, como pretenden intentando establecer una armonización absoluta de los impuestos y tributos entre comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hacen? Establecen lo que yo llamo el socialismo tributario obligatorio. Y además, tú como comunidad autónoma o como Partido Popular ya no tienes una alternativa, una política diferente que ofrecerle a los ciudadanos en las comunidades autónomas. Con lo cual, es decir, el debate ya se centra en otras cosas. Como no puedes hacer algo distinto a lo que dice el Partido Socialista, ellos consideran que entonces así podrán ganar en todas las comunidades autónomas. Con lo cual no es tanto una cuestión de envidia, sino que es algo más perverso, que es acabar con la alternancia y la alternativa en una democracia, en un sistema autonómico o cuasi federal como en el que tenemos, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Y por otro lado, una enorme falta de respeto a los ciudadanos, a los cuales se toman por tontos. Porque cuando, por ejemplo, se hace este discurso de la quita de deuda, y lo habéis explicado antes, la deuda no desaparece. La deuda de las comunidades autónomas de repente no se evapora. Es decir, los ciudadanos, que somos los que pagamos la deuda a través de nuestros impuestos, en este caso no tenemos una sola hipoteca, como decía ese portento de conocimiento que es la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Es que los ciudadanos, para que lo entiendan, tenemos en este caso dos hipotecas, como si tuviésemos dos bienes. Una hipoteca autonómica por los servicios o los bienes que tenemos en la comunidad autónoma correspondiente a la que vivimos, en mi caso en Madrid, y después tenemos otra hipoteca, que es la hipoteca nacional, de los bienes que disfrutamos todos los españoles. Y lo que se hace es simplemente quitar dinero de la hipoteca de un bolsillo, de la hipoteca autonómica, para pasarla a la hipoteca nacional. ¿Cuál es el resultado? O sea, que sería quitar la hipoteca de la casa de verano a la casa de invierno y viceversa. Y ya está. ¿Y el resultado cuál es? Que como a mí me van a meter parte de la hipoteca de gente que ha gastado mucho más que yo, que ha gestionado peor que yo y que tiene una hipoteca más alta y eso se mutualiza, pues mi
hipoteca va a pasar a ser más grande en términos globales que lo que tenía antes, ¿no? Y eso es lo que intentan engañar a la gente, ¿no? Y ese es el gran problema, que tenemos un gobierno que no quiere alternativa y además explica las cosas a la gente como si fuesen estúpidos. Bien. Santiago, en el caso excepcional de Valencia, como decía antes, es la tercera comunidad autónoma que tiene más cuantía de deuda, un 46% exactamente. Y dada la desgracia que ha tenido a cuenta la Dana, necesita reactivar su financiación autonómica, necesita reactivar su economía, simplemente para ponerse a la par de lo que ya estaba anteriormente. En este caso, contando con la solidaridad de las otras comunidades autónomas y con una buena gestión de gobierno, ¿cómo se podría plantear para Valencia hacerle una quita de deuda total, darle dinero para que de alguna manera pueda acudir a inversiones externas, pero hay que buscar alguna forma para que Valencia recupere su tono anterior, ¿no? Bien, Eugenio, lo primero para que Valencia recupere su tono anterior es que el dinero que ha presupuestado el gobierno, esos famosos 16.000 millones, lleguen. Vamos a empezar por ahí. Eso es lo primero que tiene que hacer y que de verdad las ayudas no se queden en una nube, en una nebulosa, como ocurrió con los vecinos de La Palma y como ocurre tantas y tantas veces con este gobierno, que ya no solo es que no voy a entrar en la calidad y en la eficiencia del gasto, si es que ni siquiera son capaces de gastar. Es decir, lo primero, ya que hay un plan y con un presupuesto y con unas medidas estructuradas, pues que se solucione. Han pasado, ¿cuánto? 4 meses ya, vamos para 5 meses, o sea, y el desembolso es mínimo. Ha desembolsado Sí, bastante perdona, más la... Santiago, ¿se está actuando con Valencia de la forma que se está actuando por el hecho de que es una comunidad del Partido Popular y desde el gobierno no no se actúa en condiciones para intentar arrebatarle la comunidad al Partido Popular? Porque si no, Valencia no va a tener posibilidades de recuperarse, es decir, o recibe o llegan esas ayudas o se le hacen planes especiales de cara a posibles inversiones, o Valencia va a quedar muy descafeinado, ¿no? Mira, Eugenio, yo, sabes que me cuesta pensar mal, ¿eh? Y creo que es más un problema de incapacidad, porque ya han tenido tantos con los fondos europeos, con la incapacidad de ejecutar presupuestariamente los fondos ordinarios. Es decir, son auténticos incapaces a la hora de gestionar. Lo que sí que veo mala fe es en la utilización de determinados argumentos, las aportaciones de la delegada del gobierno eh, que yo creo que no colabora en nada, sino que está únicamente pues, para desgastar al gobierno de la comunidad autónoma. Es decir, veo más malas intenciones en las actuaciones, en las declaraciones y en la intencionalidad política. De verdad que me produce náuseas, te lo digo sinceramente, cuando hay más de 200 muertos, es decir, determinadas actitudes. Pero el problema financiero es un problema de absoluta incapacidad por parte del gobierno. Tienen un componente nuevo de fondos europeos que se está negociando con la Comisión Europea que todavía no se ha terminado de concretar, pero que deberá aportar fondos a la Comunidad Valenciana. Vamos a ver si son capaces de gestionarlos. De momento con la Comunidad Valenciana no han colaborado absolutamente en nada a la hora de diseñar en el para qué, ni el importe ni en el para qué. Es decir, es que es unilateral todo, es una manera de Esos trabajar fondos que y... tú dices de la Unión Europea no pueden verse disminuidos por el hecho de que la propia Unión Europea está investigando a España porque existe un fraude de 464 millones en la ejecución de los fondos. Vamos a ver, los procesos que tienen que ver con situaciones que ya están judicializadas, por ejemplo, la corrupción que rodea al gobierno, determinados contratos que están financiados con fondos europeos, eso llevará el camino que tenga que llevar. Si te refieres al mecanismo de reconstrucción, tendremos una evaluación ex post, tendremos el Tribunal de Cuentas, pero será a posteriori cuando todo eso se evaluará y se podrá ver si ha habido mala utilización de los fondos. La verdad que lo que hace falta para la Comunidad Valenciana ahora mismo es que llegue el dinero y que se pueda recuperar todo aquello que se ha destruido y reactivar económicamente y potenciar una zona que para nosotros a nivel país es absolutamente esencial.
absolutamente esencial a nivel comercial, a nivel de exportaciones, a nivel agroalimentario, a nivel industrial. Es que estamos hablando de uno de los motores de España. Lo ha sido durante algunas décadas, en un pasado muy reciente. Y lo que necesitamos es que la Comunidad Valenciana vuelva a ser el motor económico, social y de desarrollo que ha sido en otras ocasiones. Bien, Miguel, para que el motor no se gripe y para que el motor funcione en pleno rendimiento, ¿no será necesario la aprobación de unos presupuestos generales del Estado? Estamos ya en el primer trimestre del año y no hay perspectivas de que se vayan a aprobar ni siquiera de aquí al primer semestre, ¿no? Bueno, unos Eso, ¿en presupuestos. cuánto nos beneficia y en cuánto nos perjudica a la hora de que España pueda ser un país competitivo, que pueda hacer frente a sus capacidades de exportación de inversiones y por otro lado, desde el punto de vista de lo que viene a cuenta de Mr. Trump? Si no tenemos capacidad de hacer un presupuesto, no tenemos capacidad de hacer una planificación del gasto medianamente sería un plazo razonable. Podemos hacer lo que se está haciendo ahora, cambiar partidas de gasto continuamente y jugar a deformar las cuentas. Pero lo que te impide es planificar, lo que te impide es que nadie pueda contar con, lo que decíamos, un presupuesto estable y claro, y decir, es que vamos a financiar esta iniciativa estos años de esta manera. Eso no se está haciendo. Entonces, para casi cualquier cosa que sea más que el corto plazo, significa que estamos en a ver qué pasa, a ver qué deciden y a ver qué se sacan de la manga, en resumen. Es un poco lo que decíamos la semana pasada y hemos confirmado en la reunión sobre la financiación autonómica. Dices, al final, dicen lo que quieren, deciden lo que les da la gana. ¿Y qué va a ser esta vez? Lo que les convenga en este momento a corto plazo. No hay un marco ni medio estable, no hay un compromiso de gasto, ni unas políticas de nada. Entonces, claro, cuando desde Europa se quiere poner en marcha una política a medio plazo, hasta 2029, de inversión masiva en infraestructuras y armamento, dices, perdón, ¿en qué presupuesto lo reflejo? ¿Cómo voy a incorporar una partida en mi presupuesto para cumplir esto si no tengo un presupuesto? Es evidente que no podemos estar a lo que hace falta. Estamos fuera de juego, literalmente. Estamos haciendo lo que se puede. No va a poner un adjetivo, pero desde luego, cualquiera que no lo vea desde fuera, en una situación tan crítica como la que hay en el mundo, en Europa, incluso en España, si tiene que ser más lejos, y que sigamos sin poner la casa en orden. Mm. Eugenio, Miguel Ángel, Eugenio, el gobierno sigue Eugenio, haciendo el... Sí, Eugenio, no, que es que hay que tener en cuenta que es que este gobierno no tiene capacidad para planificar, no tiene capacidad para hacer una estrategia a medio y largo plazo, no tiene capacidad porque no tiene mayorías. Granada. Tiene un batiburrillo de grupos parlamentarios que le apoyan con intereses totalmente distintos, totalmente diferentes, en algunos casos contrapuestos, que le impiden hacer cualquier tipo de planificación. Por eso siempre hemos pensado que lo mejor para el país, y más en esta situación tan crítica que comentabas, con eh, tantos temas tan importantes, tan estratégicos para el futuro de España, era el momento de plantear unas elecciones generales, de que haya un gobierno fuerte y que se puedan afrontar todas estas situaciones de una forma razonable. Pero no quiere. Yo no sé si tiene que ver Pero Miguel Ángel, por con si los temas fuera poco, el judiciales. gobierno también se mete en veredas complicadas con sus propios socios de gobierno, porque ahora mismo acaba de pactar la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, pero sin dotación presupuestaria, con lo cual prácticamente se puede decir que no se pueden llevar a cabo, ¿no? Y luego no contemos con lo que va a pasar a partir de ya, desde el punto de vista de que se va a tener que subir de aquí al mes de julio aproximadamente el presupuesto de defensa del 1,2% del Producto Interior Bruto al 2%, para luego llegar a 3 o 3,5% de aquí al 2029. ¿Cómo afrontamos eso? Bueno, es que este gobierno vive al día. Ahora llega a un acuerdo con Junts para callar a Junts y ahora el siguiente paso es ver si tiene mayoría en el Congreso para poder aprobarlo, que parece que no la tiene. Y, perdón, con Esquerra. Y ahora llega con Junts en el tema de la inmigración y resulta que no tiene mayoría en el Congreso para aprobar el acuerdo que ha firmado con Junts. Porque lo que os decía es que este conglomerado de partidos que apoyan al gobierno
con el que se sostiene el gobierno no es adecuado. No es adecuado porque no son partidos que tengan una misma estrategia política ni busquen los mismos fines y en algunos casos, ya os digo, que incluso contrapuestos. Entonces no tiene ningún sentido. Pues nada, ahora soluciona esto el acuerdo y ahora la semana siguiente pues tendrá que buscar a ver cómo soluciona para que le apoyen algunos partidos esos acuerdos a los que ha llegado con Esquerra o con Junts. Y tendrá que volver a ceder y volver a negociar y llegar a otro acuerdo que tendrá un problema con otros de los socios de coalición y así estamos todas las semanas. Por eso digo que es que este no es un gobierno que esté pensando en el futuro del país ni en nada, porque no, estás pensando solamente en su mantenimiento, en sostenerse, en aguantar, y eso no es justo para los españoles. No es justo y más, como comentabais, en este momento tan trascendental para el futuro de España, de Europa y del mundo. Tú fíjate, Pero claro, además se da la circunstancia de que vamos a tener que subir las inversiones en política de defensa e incluso en industria de defensa del orden del 0,8% para completar esos acuerdos que hemos llevado a cabo con la OTAN y con las peticiones que va a realizar desde ella mismo la Unión Europea. Desde esa perspectiva, ¿cómo afrontamos esas necesidades económicas para cubrir esas cantidades que tiene que aportar España? ¿Con impuestos? ¿Cómo las afrontamos si no hay presupuesto? mira, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. Es decir, afrontar lo que tú estás planteando me parece que es una quimera. Es más, creo que es incluso contraproducente en el escenario en el que estamos. Es decir, el problema es que tenemos un gobierno que es un gobierno antisistema. Es decir, nosotros estamos en un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista. En un régimen parlamentario el gobierno se sostiene porque tiene la confianza del Parlamento. Tenemos un gobierno que no la tiene. Es decir, y va trampeando, como ha dicho Miguel Ángel, día a día. Y por lo tanto es un gobierno que va en contra del sistema. Si tú no un año, sino dos, y me parece que es posiblemente que vayamos a 3, tú no consigues presentar, ya no digo aprobar, ni siquiera presentar los presupuestos, estás yendo contra la esencia de nuestra democracia, que es un régimen de confianza del Parlamento en el gobierno. Y si no la tienes, te tienes que ir. Porque si seguimos trampeando día a día, intentando salir de la situación simplemente con la idea de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder, las consecuencias, y lo estamos viendo con las decisiones que están adoptando, van a ser enormemente perjudiciales. Es decir, yo no me imagino cómo podemos llegar del 1,2 al 2% en este escenario. Hace falta un gobierno firme que intente tener la confianza mayoritaria de los españoles en primer lugar y después del Parlamento, y que a partir de ahí tome decisiones. Y las decisiones tienen que ser no solo, ni siquiera fundamentalmente de subida de impuestos, porque la recaudación ya es lo suficientemente alta y ha subido en los últimos años una barbaridad, sino que tiene que basarse en una reordenación drástica del gasto público de este país, especialmente de la Administración General del Estado, que tiene miles de millones de euros tirándolos por la ventana en cosas absurdas. Es decir, para que nos hagamos una idea, es decir, no podemos permitirnos un gobierno que gasta 2.300 millones de euros para adquirir poder de Telefónica para poder controlarlo, para una vez que tiene problemas con el país, con prisa, intentar usar Telefónica para colocar a Contreras para que siga controlando la política informativa y de propaganda del gobierno de España. Es decir, de esa manera se dilapida mucho dinero. Por lo tanto, es decir, la única solución, si de verdad queremos como país serio, riguroso, cumplir nuestros compromisos internacionales, es que este gobierno convoque elecciones. Y no se me ocurre ninguna otra forma. Y cualquier otra vía será enormemente perjudicial, porque incluso teniendo en cuenta cuál es las cosas que está haciendo Pedro Sánchez cada vez que quiere conseguir algo, el precio es tan caro que sacar adelante un presupuesto, no quiero ni pensar cuál sería el precio a pagar. Es decir, probablemente sería bastante peor que no tener presupuesto. Con lo cual, como dice Miguel Ángel, lo que hay que hacer es convocar Pues que elecciones. hipoteca la Moncloa con el banco para darle la Moncloa al amigo Puigdemont, ¿no? Vamos, vende lo que haga falta. Vamos, hasta el colchón de Moncloa, ese colchón nuevo que se puso, Y sé que con tal de cambia. mantenerse. Santiago, tú que eres muy bueno en temas de cálculos y de números y demás, te voy a ver un poco que igual no te agrada, pero si tú hicieras de Elon Musk, ese que anda con el serrucho eléctrico o con la recortadora,
¿Qué recortarías tú? Pero, a ver, siempre echamos la culpa de que las comunidades autónomas tienen exceso de gasto, que hay un montón de funcionarios en España y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué recortarías tú para que España pudiera ser un país meramente competitivo desde el punto de vista de deuda y gasto? Casi nada de todo lo que me acabas de soltar, Eugenio, así a bote pronto. Vamos a ver. Fíjate, yo no te podría decir ahora mismo partidas concretas. Lo que sí te puedo decir es que lo que hay que hacer es un estudio serio y una evaluación seria de la calidad del gasto público. Yo es que ya me he hartado tanto de escribir Pero papeles plantéate de que dentro. vienen unas elecciones. ¿Qué nos tiene que presentar vamos a Eugenio, decir, la alternativa a Sánchez para que sea creíble desde el punto de vista de reducción del gasto, desde Eugenio, el punto de vista de una y mejor inversión, de una buena financiación y desde el punto de vista de que también se quite impuestos, porque dentro de poco la nómina va a ir directa de la empresa pasando por la cuenta corriente de Hacienda, ¿no? vamos a ver. Primero, evaluación del gasto público. De gasto ineficiente, gasto superfluo, gasto multiplicado, gasto absolutamente prescindible, pues habrá que evaluarlo. Hay diferentes estudios donde se ha analizado, me da igual el Instituto de Estudios Económicos, AIREF, es decir, además hay fuentes, hay spending review, ya no solo del gobierno, sino de las comunidades autónomas que han entrado, en mi opinión, en una dinámica saludable de pedir spending review sobre diferentes partes de su gestión presupuestaria que pueden dar ideas de cómo mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria por un lado. Dos, a mí me parece esencial que además de esa revisión y ese ajuste del gasto público absolutamente necesario, tenemos que resolver un problema de un exceso de burocracia brutal que supone coste normativo y que supone coste económico tanto para la administración, pero sobre todo para las empresas y para los ciudadanos. Y eso me parece absolutamente esencial. Y si reducimos burocracia y liberamos costes, sobre todo del sector privado, tendremos flujos que podrán ir donde tienen que ir, que es a generar actividad y a generar crecimiento. Tres, lo anticipabas. En base a esa reducción y ese posible ajuste que se puede hacer y de definir cuál es nuestra estructura de gasto, podremos plantear rebajas fiscales que nos ayuden a que haya muchos más incentivos para generar actividad, para generar empresas, para generar contratación y que a su vez pueda generar posteriormente nuevos ingresos adicionales. Y esa revisión pues también habrá que hacerla, es decir, es que al final es un todo. Las decisiones en política económica, yo siempre lo digo, tienen consecuencias. Y tú lo que no puedes hacer es, como decía Miguel Ángel y Pedro, pues ir en base a una improvisación provocada por tu propia debilidad, tener que ir viviendo de populismo y de nuevas medidas improvisadas para contentar a uno, contentar a otro, sin tener en cuenta las externalidades que tiene. Tendrás que tener un proyecto país, tendrás que tener una política fiscal definida, una política presupuestaria definida, una política económica definida en todos los aspectos y en todas las vertientes, una política industrial definida. Y a partir de ahí podremos hacer. Pero yo, si de mí dependiera mañana dijeras, mira, tú eres ministro de Hacienda, ¿por dónde empiezas? Yo, auditoría, evaluación del gasto público, saber cuál es el gasto que nos podemos permitir, hacer todas las mejoras en eficiencia que sean posibles y a partir de ahí empezar y únicamente pensar en construir y en generar actividad económica y crecimiento. Si generamos crecimiento, tendremos ingresos adicionales y tendremos capacidad de financiar más políticas públicas y de bienestar social. Y si no hay crecimiento, es que lo definía Dani Lacalle el otro día muy bien con una frase. Es decir, aquí se está pensando no en el estado del bienestar, sino en el bienestar del Estado. Y eso es una dinámica que hay que romper absolutamente. Y esa es la percepción que tiene la izquierda. Y nosotros tenemos que pensar en lo otro completamente, en generar crecimiento que nos permita sostener mejores y mayores servicios públicos. Punto. Miguel, hablando del estado de bienestar o el bienestar del Estado, resulta que comunidades autónomas con financiación propia, el caso del País Vasco, ahora se dedican a crear fondos soberanos por cantidades cercanas a los 1.000 millones de euros para captar empresas o comprar empresas públicas. Y de hecho van a ir a sitios como Estados Unidos con todo lo que supone el tema de los aranceles, exportaciones y todo esto, a hacer captación de inversiones. ¿Esto más bien son políticas de fachada o un gasto público innecesario para regiones como el País Vasco que está en declive por la crisis
política de su partido en el gobierno sacan este tipo de actuaciones de la chistera para seguir engañando a la gente. Eso es la clásica pescadilla que se muerde la cola. En este momento ya el mayor inversor en el País Vasco es el sector público, es decir, es la administración pública, que tiene una cartera de acciones brutal. ¿Por qué? Pues porque en las condiciones en las que está el País Vasco, el ahorro privado tiene otros sitios mejores donde meterse. Cuesta encontrar inversores para casi todo. Entonces, ¿cómo corriges eso? Con mayor intervención de las administraciones. ¿Qué pasa entonces? Que estás coordinado, como se dice, expulsando la inversión privada. Estás haciendo que sobrevivan las empresas que te caen bien y no las que son más eficientes. Estás teniendo cada vez más control sobre la sociedad, que es básicamente lo que hay detrás de esta maniobra. Es decir, ya no solamente el sector público, también es una parte importante del sector privado que controla un poco la política de Pedro Sánchez cuando te coge un Prisa o un Indra, controla Prisa, compra Indra, entra en teléfono. Es decir, las maniobras de controlar las grandes empresas y las empresas de referencia, es decir, aquellas que porque son startups, porque están en sectores especiales, porque las que realmente constituyen los fundamentos del país es en las que quieren meter el diente el PNV. Por lo que decíamos, primero, porque no hay quien quiera hacerlo y por lo tanto a esas empresas les falta financiación, necesitan algún tipo de financiación. Es decir, el que causa el problema para corregirlo lo aumenta, eso uno. Y dos, la segunda parte, y es grave, es el poder que ya tiene. Iba a decir el PNV, cuidado, porque al PNV le van desplazando. El poder de patronazgo, de decir, controlo aquí, coloco aquí, aquí mando yo. Entonces, en la sociedad depende principalmente de cuántos puestos de trabajo controla y en la medida en que los puestos de trabajo se multiplican porque entra en la empresa privada, pues ahí está el problema. No es una solución, es un problema. Y Miguel Ángel, brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Desde el punto de vista de financiación autonómica y particularmente a las comunidades autónomas y de cara a los españoles, ¿qué se puede ofrecer de alternativa desde el Partido Popular? Bueno, pues una negociación, no me sale la palabra, una negociación, bueno, adecuada para conseguir estos fines. Es decir, lealtad, compromiso con la financiación autonómica y compromiso con llegar a un acuerdo, pues justo un poco lo contrario de lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que debemos ofrecer y en lo que tenemos que trabajar. Mientras llegamos al poder, mientras gobernamos, pues habrá que intentar, entre todas las comunidades autónomas del PP, llegar a acuerdos para ir un poco limando y perfilando un poco cómo se va a hacer la próxima financiación autonómica, como se ha llegado en algunos acuerdos, por ejemplo, con el tema de la EBAU o otros temas en los que están colaborando todas las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas pueden colaborar, incluso comunidades autónomas de distintos partidos. Y el problema aquí es el gobierno, es la parte de arriba, la cabeza, que tiene que ordenar todo eso, todo ese proceso para que se llegue a un acuerdo adecuado para todos. Y eso es lo que falla en estos momentos. Y Pedro, teniendo comunidades autónomas, como en este caso en Madrid, que es el ave de inversión, es el ave de la economía española, ¿qué tenemos que hacer para que ya no sea ave, sino se convierta en tren bala japonés y siga siendo fuerte, evitando todas las trampas que le hace el gobierno? Mira, yo creo que todo el mundo tiene que tener presente que ahora podemos ser un ave, pero en los años 80 éramos un tren de cercanías y bastante lento. Es decir, nosotros no liderábamos desde Madrid la economía española, ni mucho menos. En renta per cápita éramos los cuartos. El volumen de la economía española en los años 80 estaba en torno a un 14,5% del PIB nacional y estamos prácticamente un poquito por encima de lo que representaba a nivel total Andalucía y, sin embargo, ahora nosotros representamos prácticamente el 20% del PIB. Y eso no es casualidad, eso es porque supimos entender cuál era la esencia y los objetivos de tener comunidades autónomas, que es dentro de las tres grandes políticas económicas o grandes funciones económicas que tiene un Estado, que es la función estabilizadora, que debe ser del Estado, la función asignativa, que es la de asignar recursos en el territorio de una manera más eficaz, y la redistributiva, la asignativa,
la de saber invertir adecuadamente en las necesidades de tu territorio, lo supimos hacer muy bien con una política fiscal de una cierta competencia tributaria entre regiones que nos hizo competitivos. Y supimos entender lo que era Madrid, una sociedad abierta, libre y competitiva. Y nosotros, evidentemente, pues nos gustaría ser un tren más rápido todavía, pero para eso dependemos de un gobierno de España. Es decir, nosotros podemos tirar, pero cuando tienes a una... Instamos al gobierno de España a Madrid en cuanto a su desarrollo y en cuanto a su imagen exterior. Hombre, es decir, nosotros formamos parte de un país y por lo tanto la imagen de país influye a la hora de que las inversiones en una región como Madrid o como en cualquier otra vengan o no vengan. Si se percibe que es un país donde hay inseguridad jurídica, por ejemplo, en materia inmobiliaria, con los alquileres, pues los grandes fondos de inversión en materia de inmuebles, pues a lo mejor deciden no invertir en España. Cuando tienes otro tipo de empresas que ven aquí que ocurre lo que ocurre, que pasa lo que pasa con Telefónica o que Ferrovial se va y cuando se va le intentan chantajear con medidas tributarias, pues evidentemente eso retrae también que seamos un foco interesante. Es decir, Madrid, por muy bien que haga las cosas, no es una isla, formamos parte de un país, ¿no? Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es que las comunidades autónomas hagan lo que hacemos nosotros, dentro de sus posibilidades. Si ese es el camino, si no hay que tener ni envidia, ni hay que mirar con recelo, ni hay que poner cortapisas a lo que hace Madrid. Hay que tenerlo como modelo y adaptarse a la realidad de cada comunidad autónoma. Y eso dejar que funcione por parte del Estado, que lo que tiene que hacer es colaborar y no poner problemas y palos en la rueda, porque Pedro Sánchez está obsesionado contra Madrid. Y si nos fijamos, toda la política va para intentar poner candados a lo que hace Madrid, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista sanitario, porque el poner a Mónica García como ministra de Sanidad, no pensemos que es para arreglar la sanidad de España. De hecho, lleva año y medio de Un ministra y todavía no ha documental que va a pasado. dar Televisión Española en relación a las Claro, muertes de los ancianos en las claro, residencias, ¿no? claro, pero Mónica García solamente tiene una competencia directa y exclusiva, que es la sanidad de Ceuta y Melilla. Pues lleva un año y medio y todavía no ha visitado ni Ceuta ni Melilla. Es decir, y solamente se dedica a intentar establecer un marco regulatorio que impida que la sanidad de Madrid funcione como está funcionando. Que por cierto, tenemos, no sé si eran como 10 hospitales entre los 200 mejores del mundo. Es decir, por lo tanto, es un gobierno que se dedica simplemente a torpedear, lo cual es un gran error. Porque si Madrid no funciona, no va a funcionar tampoco el resto de España. Por lo tanto, se están tirando piedras contra nuestro propio tejado, el de todos los españoles. Santiago, ahora vienen épocas complicadas debido a que el mundo está cambiando y empresarios españoles y demás se van a ver afectados por políticas económicas restrictivas y de protección de países como Estados Unidos, desde el punto de vista de que van a aplicar aranceles y que van a perjudicar a la empresa y demás. ¿Hasta qué punto el hecho de que no tengamos presupuestos, de que no tengamos una financiación ni exista una política industrial adecuada impide que podamos afrontar ese nuevo mundo que nos viene y esa nueva forma de hacer política que nos viene del exterior para que España sea un país competitivo? El problema de competitividad como tal de nuestro país es la primera mirada es hacia adentro, ¿vale? La primera mirada es hacia cómo se ha debilitado pues, mm, la capacidad de nuestras empresas y singularmente de las industrias, pues para poder competir en los mercados globales y la pérdida sobre todo de productividad que hemos tenido en nuestro país con respecto ya no hablo respecto a Estados Unidos o al sudeste asiático, sino con respecto a la media europea. Y el desfase es tan brutal que es más que preocupante. El tema arancelario es que da para un programa y para dos, pero yo me quedaría únicamente con dos reflexiones. La primera, eh, las guerras arancelarias no son buenas para nadie, absolutamente para nadie. Y de verdad que cuando uno analiza cómo se ha reducido la pobreza en los últimos 100 años, te das cuenta de lo importante que ha sido la globalización y el libre mercado para reducir en términos globales el número de pobres que hay en el mundo y cómo ha caído de manera drástica, más allá de que haya que seguir haciendo esfuerzos. Entonces, ese es el primer error y
ya la Fed de Atlanta, por ejemplo, está haciendo ya predicciones sobre cómo puede evolucionar la economía norteamericana y es un serio aviso. Es decir, yo mi sensación es que Trump, más allá de que lo utilice como una herramienta de negociación, en caso de que vaya adelante con las subidas arancelarias, va a tener muy complicado, en mi opinión, mantenerlas por la propia presión y los efectos inflacionarios que va a tener sobre la economía norteamericana. Para nosotros, pues nos va a generar un problema y lo que tú decías, Eugenio, a la hora de intentar implementar ayudas o intentar hacer que nuestro sector agroalimentario, industrial sean competitivos, pues evidentemente Es si que va a tú haber tres sectores, el sector alimentario, el sector del automóvil y el sector de, vamos a decir, de tecnología y tal, que se van a ver muy afectados por las medidas proteccionistas norteamericanas. no. Pero insisto que si no tienes presupuestos, no tienes capacidad fiscal, porque tampoco gestionas bien las cuentas públicas para poder dar algún tipo de soporte, de ayuda, de ayudas a la innovación, a mejorar eso de que tú hablas, la competitividad, pues evidentemente debilitas la posición de las empresas españolas. Vamos a ver cómo evoluciona. O sea, yo creo que hay mucho recorrido todavía hasta el 2 de abril que entre la parte más allá de lo que ya sabemos sobre el acero, sobre el aluminio. Vamos a ver cómo afecta esto definitivamente a Europa, porque es que cada día hay una noticia distinta. Anuncia Trump que va a meter aranceles, echa para atrás, o sea, estamos en una incertidumbre que no ayuda tampoco a nadie. Vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego el problema de competitividad tenemos que mirarnos también mucho hacia adentro. La semana que viene o la siguiente tocaremos con tranquilidad el tema de la política económica de Donald Trump, porque es apasionante por un lado, interesante por otro y a veces para echarse las manos a la cabeza. Pero Miguel, ya como última pregunta del programa de hoy, si hay una región que es muestra de lo que son malas políticas económicas, mala gestión de la financiación, esa región es Navarra. Una región que muchos hemos considerado o consideramos que era una región privilegiada por su forma de autogobierno financiero, vamos a decirlo, y que ahora pues está cayendo en picado. ¿Hasta qué punto el hecho de la gestión socialista unida al nacionalismo está matando a Navarra desde la competitividad, desde la financiación y desde el desarrollo empresarial de ser una región puntera en España? El micrófono, Miguel. Disculpa, a ver, el problema con Navarra no es el último gobierno socialista. Llevamos con un nivel de complacencia de, bueno, no ha sido perfecto, pero somos muy buenos. No ha sido perfecto, pero tenemos unas grandes ventajas competitivas. No está del todo bien, pero somos la leche. Desde hace 15 años. O sea, yo me acuerdo en la Cámara de Comercio una conversación de un observatorio que se montó allí, en el que nos preguntaron unos cuantos, estuvimos ahí debatiendo y la conclusión que sacamos varios, la minoría, era, por este camino, en 10 años nos la pegamos. Es porque no había ninguna razón para invertir en Navarra. Habían desaparecido todas, ni ventajas fiscales, ni realmente ventajas, salvo lo que quedaba del ecosistema, es decir, de lo que sería los pequeños, por llamarle clúster metalmecánica y bioalimentario. Entonces, no había. Y algunos de esos clústeres se han seguido disolviendo. Cuando estamos hablando de las competencias que pueden emerger de la universidad, se estaban yendo ya entonces, ya se han venido las ingenierías, ya se está yendo hasta la clínica universitaria, que era el CIMAC. Es decir, las ventajas que tenía una región que era estable, que tenía buen gobierno, una gestión cercana, eficiente, que es realmente lo que piden, como hacen, no acuerdo, creo que ha sido, si no recuerdo mal, Pedro quien lo ha dicho, que es lo que tiene que hacer una administración para que crezca es dar esa seguridad y asignar bien las inversiones. No tiene que hacer mucho más, quitarse en medio y ayudar un poco en todo caso. No intervenir, no solo intervenir. Y lo que se ha venido haciendo es, como todo va bien, aumentamos gasto. Como todo va bien, pedimos competencias. Como todo va bien, si es que Navarra ha conseguido tener déficit, ha tenido un agujero presupuestario que le han tenido que cubrir. Ha conseguido desperdiciar unas ventajas impresionantes, pero no porque el gobierno de Barcos con estos nacionalistas, perdón, de Barcos de Chivite con estos nacionalistas le haya liado. Ya antes del gobierno Barcos, las cosas se estaban haciendo con complacencia. Desde el gobierno Barcos se están haciendo mal. En política fiscal lo que tenemos es una desventaja competitiva. Es cuando, a partir de entonces también, en vez de haber unas instituciones que defienden una convivencia, tiene unas instituciones que protegen a los que la atacan. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Es, Navarra se convierte en un sitio, como he dicho muchas veces, que no es que se quieran las empresas, es que se van todos los hijos de la clase educada. Se está yendo el talento a chorros, pero a chorros. ¿No?
Pues Miguel, gracias por tu intervención, al igual que a Miguel Ángel Paniagua, Pedro Muñoz Abrines y Santiago Sánchez, con los que hemos hecho hoy el programa de Café de Economía. Os emplazo a vosotros para que, si no es la semana que viene la otra, hablemos de ese señor de pelo naranja que quiere ser el rey del mundo y que nos va a marear desde el punto de vista económico, industrial y desde todos los aspectos. Vamos a hablar de la política económica de los Estados Unidos y de Donald Trump. ¿Os apetece? Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo y hasta la semana que viene.